tengan todos. México, Cámara de Diputados, senadores, señor presidente y demás gabinete político. Sabemos que desgraciadamente nos encontramos ante una fuerte coyuntura como país y como mundo, y eso ha alterado en parte a los planes del gobierno. Sabemos que Andrés Manuel López Obrador, en fe de sus políticas populistas, tenía planeada la salida de todos los organismos internacionales de los que formamos parte como nosotros. El día de hoy tenemos a un grupo de jóvenes informados que nos darán su opinión al respecto, en un debate conducido por mí, Leonardo Esqueda. Jóvenes. México forma parte de diversos organismos y tratados internacionales, tales como la OEA, la PEC, Interpol, WTO, TEMEC y el TLCAN, entre muchos otros. Es fundamental que México sea parte de estos organismos, ya que logra interactuar con una gran cantidad de naciones y así logran objetivos globales determinados a nivel nacional e internacional. Concuerdo con Camila, las relaciones internacionales son parte esencial de cualquier tratado, plan de mejora o grupo de apoyo internacional. Es importante que México no se aísle del mundo, que sea partícipe en los sucesos y acuerdos internacionales. Tenemos a países como Corea del Norte, que ha permanecido siempre al margen de este tipo de relaciones y concordando con testimonios de personas nativas de ese país, la vida en un país marginado no es buena. Es demasiado poder, demasiada importancia concentrada en un mismo. Yo tendré que mostrar desacuerdo. Como país, estamos ligados a demasiadas organizaciones y bloques económicos. En estos tratados se presentan buenas oportunidades, aumento a la competencia de productos y poder expandirse a mercados más grandes, pero muchos de ellos benefician más a ciertos países, dejando a otros países como México con una pérdida bastante considerable comparándose con la ganancia. Perdemos, por ejemplo, oportunidades. Somos un país con una gran extensión territorial, megadiverso y capaz. Está claro que México tiene el potencial de ser un país independiente. Y aún así, según el periódico La Vanguardia, tenemos una dependencia alimentaria del 50% con el extranjero. Y cerrarnos nos ayudaría al florecimiento económico. Aun si el presidente decide enfocar su política económica a una proteccionista y cerrarse al mercado internacional, eso no debería interponerse al ser parte de organizaciones o actores que dictan una especie de orden mundial. No podemos vivir arrinconados. ¿Que cerrarse al mercado internacional sería una locura? No, hemos visto que se ha hecho antes. Este modelo se ha visto en los modelos de crecimiento hacia adentro y posteriormente hacia afuera en la época de oro de México. Pero estamos de acuerdo que el total rezago de dichas comunidades, por así decirse, podría no ser beneficiario para México. Un problema con eso es que al pertenecer a tantas organizaciones, estamos poniendo muchas manos, mucho esfuerzo y dedicación en planes que al final no somos los principales beneficiados. Corea ha estado así y a pesar de no pertenecer a organizaciones, se ha mantenido al margen de muchos conflictos de talla mundial, adaptando sus reglas, su manera de gobierno y viviendo acorde a sus capacidades y ritmos como cultura. Claro que al adaptarse a algo como esto en México, podrían tomarse precauciones para no caer en el reprimimiento de derechos humanos. Y podríamos volver a abrirnos a estas relaciones internacionales en un futuro, cuando seamos más fuertes. Hablamos de volver simplemente, pero la mayoría de estos países en las organizaciones podrían no tomárselo bien. Pero realmente, ¿qué pasa el día que queramos volver a la economía globalizada? ¿Qué pasa si está en una guerra? Si nos vemos en una crisis. No tenemos la capacidad de hacerlo tan fácil, porque habremos perdido todas las buenas relaciones con los demás países, cerrándose a las alianzas comerciales y militares, a los tratados, a los apoyos y a los fondos internacionales. El acto de querer salirse de todas esas organizaciones puede interpretarse como que México no quiere relaciones con los países que forman parte de las organizaciones, y muchos de esos países producen productos que México no tiene y que sí necesita. Podemos proteger y estabilizar nuestra economía a tal grado que a pesar de perder una fuerte inversión extranjera, se invierta y se apoye a empresas pequeñas. Abandonar organizaciones también podría darnos un impulso en la economía y creación de empleos en el país, pues podríamos crear organizaciones dentro del país como beneficiario al mismo México,
ahorrándonos así la carga innecesaria del apoyo a países que no son del nuestro. Bueno, en una cosa estamos de acuerdo, y es en el hueco económico que quedaría en el país al retirarse el apoyo de empresas extranjeras. Y sí, podemos comenzar a apoyar a empresas locales y fomentar el desarrollo, pero esto tardaría muchísimo tiempo, y con las limitaciones de quedarnos en el mercado nacional, las empresas solo pueden crecer hasta cierto punto. Hablamos también de salirnos de organizaciones internacionales, como si hubiera un conflicto. ¿Por qué abandonarlas cuando en realidad no existe un problema en sí con pertenecer a ellas? En realidad, estamos hablando de un gran retroceso para nuestro bienestar como país. Tomemos como ejemplo la Organización Mundial del Turismo. El turismo fue una de las principales actividades económicas en México desde hace muchísimo tiempo. De hecho, en 2016 representó el principal sector de impacto al Producto Interno Bruto Nacional y era el segundo creador de empleos en el país, según Forbes. Esta organización, la OMT, promueve el turismo a nivel mundial. Estamos dispuestos a perder gran parte de esto y con eso una gran contribución a nuestro ingreso nacional por una decisión de mal proteccionismo. Sí tomaría mucho tiempo establecernos sólidamente al ser independientes. En el tiempo en el que México tarda en ponerse de pie de nuevo, el desempleo llevaría a aumentar exponencialmente el índice de pobreza, y esto llevaría a aumentar el índice de criminalidad. No solo sean esas consecuencias, sino que muy probablemente aumente el índice de suicidios a causa de pobreza. Y no es solo economía. Nuestra vida incluso depende en parte de esas organizaciones. Pertenecemos a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que facilita la generación de nuevas tecnologías, la comunicación, las llamadas, la comunicación en general. Si abandonamos esta unión, hasta las llamadas internacionales podrían ser limitadas. En cuanto a accesibilidad, nuestra comunicación con el mundo estaría limitada. Estamos ante un caso de suma importancia al tratarse de ese mismo, el COVID-19. ¿Qué hubiese pasado si México hubiera cortado relaciones antes de esta pandemia? Nos estaríamos limitando a información nacional, a generación de tecnologías en pro de la solución desarrolladas en México, cuando estamos totalmente conscientes que las oportunidades para la ciencia y el desarrollo son mínimas. Exactamente tomando eso como ejemplo, nos estamos volviendo un país realmente independiente. Con algún error en otro país podría afectarnos enormemente. Veo como una mejora la mayoría de los aspectos y concentrándonos en nosotros mismos. Además, ante la actual pandemia del COVID-19, si México ya se hubiera salido de todas las organizaciones, no hubiera tanto flujo de personas y mercancía entre México y el mundo, por lo que se hubiese propagado más lento y también sería más fácil de controlar. Como podemos notar, ambas posturas ante esta iniciativa del presidente. Gracias, jóvenes, por sus argumentos. Eso es todo por hoy.